Entiendo que deberéis estar viendo ahora mismo la presentación. Voy a comenzar básicamente por daros una foto de cómo está la situación en Europa. Actualmente en Europa la eólica marina es una de las tecnologías que se está desarrollando de forma intensiva en los últimos 5 años. Actualmente hay como 22 gigavatios instalados. Básicamente el 80% lo engloban 2 países, Reino Unido y Alemania. Bien, es verdad que hay otros países que ya participan de forma activa y tienen sus parques eólicos instalados, como pueden ser Dinamarca, como puede ser Holanda y como puede ser la incorporación de Francia más reciente. El año 2019 se instalaron 3,6 gigavatios y para daros unos números podemos decir que hay más de 5.000 aerogeneradores instalados en el mar, hay más de 69 parques eólicos y como veremos, digamos que hemos abordado ya la energía eólica offshore en Europa en diferentes profundidades y en diferentes escalas. Y esto nos da una idea de la evolución de la tecnología en los últimos años. En las gráficas que tenéis ahora mismo en la slide que estáis viendo, vemos el evolutivo desde el año 2009 al año 2019. Por citaros algunos datos interesantes para daros una idea de cómo se está desarrollando esta tecnología, vemos que la potencia media de los aerogeneradores ha pasado de 4 megavatios en el año 2016, aproximadamente, a 8 megavatios en el año 2019. Prácticamente se ha duplicado el tamaño medio del aerogenerador. La distancia a costa, que es otro de los parámetros que se utiliza habitualmente, vemos también que se ha incrementado de forma sustancial, pasando en el año 2015 de 30 a 35 kilómetros de distancia a costa, a que ahora, en la actualidad, en el año 2019, la distancia a costa media sea en el entorno de los 60 kilómetros. Así, lo mismo puede ocurrir con la profundidad media, que ha pasado también en el año 2015-2016 de los 20-25 metros a prácticamente situarse en el entorno de los 35 metros. Como veis, hemos ido incrementando la distancia a costa, hemos ido incrementando la profundidad media y para ser capaces de abordar estos parques, como veremos más adelante, reduciendo los costes de la inversión, una de las características que se ha producido es que el tamaño medio de los parques, con un efecto escala, se ha prácticamente multiplicado por 1,5. Así habíamos pasado de parques que tenían un entorno de potencias de 400 megavatios a parques que tienen por encima de los 600 megavatios en la actualidad. La situación en Europa, como decía, es relevante. Actualmente hablamos de 22 gigavatios, pero si miramos las proyecciones que los diferentes agentes europeos, la Comisión Europea o Wind Europe, que es la Asociación Eólica Europea, dan para los próximos 10 o quizá ya 20 años, pues en la proyección de crecimiento de la eólica offshore es muy relevante. Hablaríamos de que en el año 2050 prácticamente trataríamos de llegar a 450 gigavatios de instalación, pensando que ahora mismo hay 22 gigavatios instalados. Esto supone un crecimiento anual de aquí al 2050 pues de más de 20 gigavatios por año, lo cual realmente nos hace pensar de si realmente es posible este crecimiento, ¿no? Que ofrece dudas de que sea posible, ¿no? Por la magnitud de las inversiones que hay que realizar para alcanzar ese tipo de instalación. En todo caso, aunque fuese la mitad de esa potencia instalada en el año 2050 o en el año 2030, que se cita también, los 89 gigavatios, el volumen de instalación sería especialmente relevante también y ocasionaría el desarrollo de una industria muy potente que tendría un gran impacto en el empleo, que tendría un gran impacto en la generación de industria, en la generación de puestos de trabajo cualificados, en la generación de energía, ¿no? De tal forma que sería una de las principales energías en el mix energético de los próximos años. Para que todo esto sea posible, uno de los grandes retos que está abordando la energía eólica offshore y que ya ha abordado en los últimos 10 años, ¿no? desde esas gráficas que os mostraba desde el año 2009, es que sea capaz de reducir los costes. Lo que se llama el LCOI, que sería el coste nivelizado de la energía en este caso, ¿no? Así hemos pasado de 150 euros megavatio, que podríamos estar hablando en el año 2014 aproximadamente, a que actualmente se sitúe en el entorno de los 40-50 euros, o que se sitúe en los próximos años, no sé si exactamente en algún caso ya ha llegado o puede llegar, pero sí va a llegar en los próximos años a muy corto plazo, los 40-50 euros megavatio, que sería el precio competitivo para que seguramente en 2023, como citan algunos artículos de referencia publicados en Nature recientemente, la eólica offshore o la eólica marina sea competitiva sin ningún tipo de ayuda. Estos desarrollos que hablábamos antes supondrían inversiones del orden de 18.000 millones de dólares por año para llegar
a esa implantación, ¿no?, en los próximos años, ¿no?, la década 2030. De ser así, de llevar a cabo estas proyecciones de futuro, tendría un gran impacto en el empleo. En las gráficas que muestran en la slide, hablan de la eólica en tierra y de la eólica offshore agregadas, en este caso, ¿no? Hablamos de que según IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el 2050 más de 6 millones de puestos de trabajo procederán de la eólica. Y en el 2030 más de 3 millones, prácticamente 4 millones de puestos de trabajo. De esos 4 millones en el 2030, o de esos 6 millones en el 2050, 1 millón serán de la eólica offshore. Y en Europa también serán pues, aproximadamente 300.000 puestos de trabajo de la eólica offshore para el 2030. Con un peso muy importante, además, con puestos de alta cualificación, con puestos de carácter industrial, con puestos de alto valor añadido. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en la eólica offshore, en algunos de los países, como podéis ver en la gráfica de la derecha, en la parte superior, la financiación de nuevos activos ya es más grande en la eólica offshore que en la eólica en tierra en algunos países. Esos dos casos son el Reino Unido y Francia. Es la gráfica mostrada en azul claro, en azul ciano, frente a la gráfica mostrada, la barra mostrada en azul oscuro. Además, otro de los aspectos que nos pueden dar una idea de cómo se está desarrollando la eólica offshore es la inversión en I+D. Si lo comparamos con la inversión I+D de la Unión Europea, la inversión media, que es en torno a un 2% aproximadamente en los últimos años, ¿no?, los datos de inversión en eólica offshore duplican este valor, pasando un 4,8% en la industria, medido en porcentaje del PIB industrial en este caso, de la propia industria. Lo cual quiere decir que la eólica offshore está invirtiendo mucho dinero para ser muy competitiva y para reducir los costes. Y eso le va a permitir, digamos, que ser una de las principales energías en los próximos años. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues realmente la situación en España podríamos decir que es prácticamente precaria, o podríamos decir que prácticamente es nula. España con 6.000 kilómetros de costa, con un recurso eólico marino estable y abundante, pues prácticamente no ha desarrollado ni un megavatio de eólica marina. Es verdad que en el año 2008 la normativa contemplaba, publicada y en teoría que era capaz de desarrollar energía eólica offshore, consiguió mostrar interés y se presentaron más de 8 gigavatios en diferentes promotores, pero ninguno de ellos fue capaz de desarrollarlo, ¿no? Actualmente la situación sigue siendo precaria. Bien, es verdad que estamos en una fase en la que el desarrollo de normativa necesario, absolutamente necesario para que seamos capaces de hacer una implantación, digamos que comercial de esta tecnología, se espera que se publique para el año 2021 el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo que marcará las pautas de cómo tramitar este tipo de infraestructuras. En el Plan Nacional de Energías Renovables no hay unos objetivos concretos para la eólica marina. Sí es verdad que la Asociación Eólica Empresarial establece en algunos casos pues, del orden de entre 2 y 3 gigavatios de eólica marina para la década del 2030. Algunas comunidades autónomas han sacado planes concretos, concretamente Canarias, habla de 300 megavatios. En otros entornos, como en Galicia, la posibilidad de instalar energía eólica offshore es real y seguramente en unos estudios preliminares apuntan a que por encima de 2 gigavatios sería relativamente sencillo instalar eólica offshore. Bien, es verdad que seguramente optando a tecnologías ahora mismo que están en un modelo precomercial como es las soluciones flotantes, pero sí hay un gran potencial y un potencial que en los próximos años se espera que se desarrolle. Toda esta situación, sin embargo, no ha permitido el desarrollo de instalaciones propias, pero sí es verdad que la industria asociada a la eólica offshore está trabajando y está, digamos que, proveyendo de sistemas y de productos hacia, digamos que la Europa del Norte, donde se están haciendo estos parques. Así podemos encontrar que desde España se ha participado en el desarrollo de diferentes parques eólicos, tanto en el mar Báltico como en el mar del norte del Reino Unido, como en el mar de Irlanda. Y se han generado entornos industriales que son capaces de proveer piezas, suministros, mano de obra cualificada para atender toda esta demanda. Es verdad que liderados
porque se dan una serie de circunstancias. Algunos de los principales promotores son españoles, que tenemos el caso de Iberdrola, y algunos de los principales fabricantes de algunos de los sistemas de anclaje son españoles, e incluso con base en Galicia, como puede ocurrir con Avantia, con Windar, ahora mismo en este caso, ¿no? En Galicia, desde el año 2013, se montó un grupo de interés para tratar de potenciar la industria asociada a este tipo de tecnologías, se llama el Galician Offshore Energy Group, en el cual varias de estas empresas que forman parte de él están haciendo suministros para diferentes promotores. Si ponemos el foco ya fuera de Europa, la perspectiva para los próximos 10 o 20 años también podríamos decir que es muy optimista. Probablemente Asia será el área con el mayor despliegue de eólica offshore en el mundo, ¿no? Se habla de que probablemente habrá 100 gigavatios en el 2030 y habrá 600 gigavatios en el 2050. Hay una serie de agentes en Asia que están promoviendo este desarrollo. Uno de ellos es Japón, por los motivos conocidos de la paralización del desarrollo nuclear, y otro de ellos es China, ahora mismo con unas necesidades energéticas muy relevantes y empezando con los desarrollos de la eólica offshore. China superaría probablemente de continuar con estos desarrollos en menos de 2 décadas la implantación europea. Otro de los polos de desarrollo es América del Norte, concretamente Estados Unidos. También tiene unas importantes perspectivas, más de 20 gigavatios para el 2030 y más de 160 gigavatios para el 2050, ¿no? Con parques eólicos en los que en algún caso ya están participando agentes europeos y agentes españoles, como es el caso de Iberdrola. Latinoamérica, el desarrollo esperado es muchísimo más pequeño. Se esperan del orden de 6 gigavatios, probablemente apuntando hacia seguramente Brasil o algunas otras zonas que tienen cierto potencial. Uno de los motivos que probablemente van a impulsar el desarrollo de la energía eólica marina es la electrificación y la transición energética, la electrificación de la economía y la transición energética. La energía eólica terrestre y marina juntas, pues se espera que, según el IRENA, que en el 2050 cubran el 35% de la demanda de necesidades de electricidad. Y que hay un crecimiento significativo de la eólica marina, pasando pues a 228 gigavatios en el 2030 y a más de 1000 gigavatios en el 2050, ¿no? Y la propia eólica marina cubriría el 17% de la capacidad global, aproximadamente unos 6000 gigavatios en el 2050. Es verdad que el European Green Deal, de reducir las emisiones en el 2050 a cero, de provocar el desarrollo de esta tecnología se situaría entre 230 y 450 gigavatios, ¿no? Para cumplir todos estos objetivos. La gráfica que os mostraba en las primeras slides de las presentaciones, ¿no? Metiéndose un poquito más en la parte técnica, y para que todo esto sea posible hace falta una cadena de suministro, hace falta una cadena de suministro compleja, hace falta una cadena de suministro industrializada, hace falta una cadena de suministro con alta tecnología. Nos situamos en el entorno y hablamos de aerogeneradores, hablamos de sistemas de anclaje, hablamos de sistemas de cables submarinos, hablamos de subestaciones offshore y onshore, hablamos de sistemas de conversión de corriente alterna a corriente continua que sean capaces de transportar esa energía del mar a la tierra y hacer la interconexión con la red eléctrica. Asimismo, también hablamos de sistemas de montaje en los que participan de forma muy intensa la construcción naval, con sistemas de instalación de barcos, con sistemas de transporte de personal, con sistemas de investigación y desarrollo de estudios de recurso eólico marino o de estudios de impacto ambiental. Todo ello con un grado de sofisticación y un grado de impacto en la cadena de suministro muy relevante. Y como veremos un poquito más adelante, ahora mismo la cadena de suministro se queda pequeña para todos estos desarrollos, con lo cual es una gran oportunidad de desarrollo. Algunas diferencias para entender el offshore frente al offshore, el parque eólico onshore frente al parque eólico onshore. Unos datos del 2016 nos hacen ver que las inversiones en tierra frente al mar actualmente básicamente se multiplican por 3, si hablamos de euros por megavatio. Los costes de la infraestructura eléctrica también se multiplican prácticamente por 2 o por cantidades superiores a 2 en este caso. Algo muy importante también son los costes de operación y mantenimiento, que básicamente se multiplican por 4 en el rango de euros por megavatio, ¿no? Es verdad que todo esto se trata de compensar por un mejor recurso eólico. Probablemente los parques eólicos en el mar casi todos están por encima de 3.500 horas y muchos de ellos por encima de 4.000 horas equivalentes, lo cual les hace que sean
unos sistemas generadores de energía muy relevantes. Y una de las principales características que marca una diferencia sustancial en la forma de abordar el proyecto del parque eólico onshore frente al parque eólico offshore es que el peso del coste de la turbina en tierra frente al mar cambia de forma radical. En tierra prácticamente la turbina es un 70% de la inversión que tenemos que realizar y en el mar la turbina baja por debajo del 40%, ¿no? Y sitúa en ese quesito que podéis ver ahí de desglose de costes otros aspectos muy relevantes donde tenemos que actuar para ser capaces de controlar el coste y los plazos de la instalación de los parques eólicos. Hablamos de los elementos auxiliares como son los sistemas de anclaje, hablamos del proceso de instalación, hablamos del sistema eléctrico de cables submarinos. En esta slide volvemos a poner algún gráfico relacionado con el desglose de costes. Otro de los costes muy relevantes es que en el ciclo completo de la vida de un parque, los costes de operación y mantenimiento en el mar son el 40% de todos ellos en este caso, lo cual nos hace incidir que el control de todos estos costes puede repercutir en la viabilidad del parque de forma muy sensible. Y la turbina, en todos esos costes del ciclo de vida, no pasaría del 28%. También podéis ver algunos de los elementos principales para un parque medio de 500 megavatios. Hablamos de más de 200.000 toneladas de acero, hablamos de más de 190.000 toneladas de cobre, hablamos de más de 27.000 toneladas de XLPE. Bueno, hablamos de más de 70.000 toneladas de plomo. Es decir, que los volúmenes de materiales que tenemos que manejar para gobernar o para instalar o para suministrar un parque eólico offshore son todos ellos muy relevantes y arrastran una cadena industrial muy potente. Tres aspectos por los que voy a pasar ahora mismo de la tecnología eólica offshore. El primero de ellos, los sistemas de anclaje, que vamos a distinguir entre en sistemas fijos y sistemas flotantes. Sistemas fijos, ahora mismo en modo comercial, todos ellos se producen para ser competitivos y de un modo industrializado. Y tenemos básicamente tres sistemas. El monopilote, que los parques que se han realizado hasta ahora, el 80% de ellos fueron realizados con monopilote, sistema de pilote anclado al lecho marino. Se utilizan para profundidades hasta aproximadamente los 30 o 35 metros en este caso, ¿no? Son los que prácticamente, la mayor parte de ellos hasta ahora ya están prácticamente explotados. También se utilizaron hasta ahora, en algunos casos, en un 5 o 6% de ellos, los sistemas de gravedad basados en sistemas de hormigón, en este caso, con una gran cimentación que se apoya en el lecho marino y sobre él se sustenta el aerogenerador. Y los sistemas denominados estructuras espaciales, basados en sistemas producidos con piezas estándar, metálicas, y que el principal de ellos, el más utilizado, el sistema jacket, que procede de la industria del petróleo, ¿no? Del petróleo y gas, en este caso. Otros sistemas que también se utilizaron con menor éxito ahora mismo, el tripilote o el trípode, en este caso, que podéis ver en estas gráficas, ¿no? Son los sistemas que, para profundidades entre 25 y 60 metros, se están imponiendo como sistemas comerciales, ¿no? Y que se espera que sea, concretamente el jacket, uno de los sistemas que en los próximos años prolifere de forma más intensa. Si nos vamos a estructuras flotantes, solo podemos decir que de momento todas ellas están en fase precomercial. Ninguna de ellas está en fase comercial. Se han hecho efectivamente proyectos de cierta escala y tenemos básicamente tres tipos, ¿no? El sistema SPAR, tipo Boyan. En este caso, por ejemplo, el proyecto Highwind, que fue fabricado en Navantia recientemente y instalado ahora mismo en Escocia. O el proyecto con tecnología semisumergida, el WindFloat, que instalado frente a las costas de Portugal de Viana do Castelo, que también varias de las estructuras fueron producidas en Navantia. Y luego tenemos el sistema TLP, básicamente que no se encuentra en ninguna instalación del tipo comercial, podríamos decir en este caso, que la diferencia con los dos anteriores es que el sistema flotante va unido al lecho marino a través de un sistema con tensión, con tensores en este caso. Es verdad que todos estos sistemas se espera que en la próxima década tengan un alto impacto en el desarrollo de la eólica marina, porque, como os podéis ver en la tabla que se muestra a continuación, la mayor parte de los emplazamientos que tenemos en el futuro, que van a ser explotados,
tienen profundidades superiores a los 60 metros, incluso en muchos casos superiores a los 100 metros, donde ya la tecnología fija al lecho marino, de momento, digamos que no resultaría competitiva, empezaría a resultar competitiva este tipo de tecnologías. Bien, es verdad, y esto es una opinión personal, que en el momento que exista competencia, algunas de las tecnologías ahora mismo de anclaje al lecho marino podrán llegar a profundidades superiores a las que están llegando ahora mismo. Probablemente los sistemas de jacket podrán llegar a profundidades superiores a los 60 metros y podrán ser competitivos y competirán con estas estructuras también en este caso. Es verdad que en Europa y Japón ofrecen muchos emplazamientos con profundidades superiores a los 60 metros, donde estas tecnologías van a tener un impacto relevante. Y España es uno de ellos. El sistema eléctrico, otro de los sistemas característicos de la eólica offshore, por sus singularidades. Al final tenemos que evacuar energía, como decíamos, desde 30, 40, 50, 60 kilómetros a la costa, con cables submarinos que interconectan los aerogeneradores con las subestaciones eólicas offshore y que finalmente interconectan la subestación eólica offshore con tierra, en este caso. Y aquí conviven dos tecnologías. Una de ellas, la que prima en la actualidad, sistemas de corriente alterna, con cables de características de aislamiento plástico. Concretamente, pues la mayor parte de ellos que se han desarrollado hasta ahora son de ese estilo. En la gráfica que tenéis ahí, donde se habla a la izquierda de niveles de voltaje, a la derecha de potencia, y en el eje X se habla de distancia a la costa. Podéis ver que en la zona roja básicamente se resuelve con corriente alterna, pero es verdad que a medida que aumenta la potencia, los sistemas de corriente continua y otro tipo de sistemas empezarán a ser competitivos en este caso. Y ahí realmente tenemos un campo de desarrollo muy relevante, con alto impacto económico en el desarrollo tanto de cables como de sistemas de conexión. La subestación eólica offshore es otro de los elementos singulares. Es una estructura, digamos que también anclada al lecho marino, donde se equipan los sistemas de transformación y conversión de energía, donde se unen los cables del parque, donde hay sistemas de acomodación para instalar los sistemas de control y supervisar el desarrollo de la actividad en el parque eólico, de la actividad eléctrica en el parque eólico, donde se concentran la mayor parte de los elementos de gestión y donde normalmente se inicia la interconexión con tierra, en este caso, ¿no? Subestaciones de carácter de corriente alterna y o subestaciones de corriente continua. A medida que la potencia y la distancia a costa va a aumentar, se empezarán a ver en las instalaciones que en el futuro se desarrollen, en este caso, ¿no? En España ya se han realizado subestaciones de este estilo, que fueron suministradas para el parque eólico de Víkinger, por ejemplo, fueron realizadas en Navantia, Cádiz. Otro de los elementos ahora mismo que es foco de desarrollo son los barcos de instalación. Los barcos de instalación son un elemento crítico para poder desarrollar los parques eólicos offshore, son a veces cuello de botella y son un coste muy relevante. El barco tipo jack-up es uno de los que ahora mismo se utiliza para este tipo de montajes y los desarrollos en este tipo de barcos y el disponer de estas capacidades va a ser otro elemento necesario para que toda esta eólica offshore se pueda desarrollar en el futuro. Citábamos que la cadena de suministro es uno de los elementos claves para este desarrollo y lo es porque, si podéis ver en este slide, la gran concentración de proveedores, de un número muy limitado de proveedores que hay para los principales equipos en este caso. Por ejemplo, los sistemas de cimentación. Como podéis ver, básicamente el 80% de los sistemas de cimentación en el año 2019 los hacían 3 proveedores, Sif, Lamprelli y Navantia, en este caso. Uno de ellos tiene el 50% de la cuota de mercado y los otros dos se reparten el 19% y el 11% en este caso. Efectivamente, que 3 proveedores dominan el mercado. Si hablamos de turbinas, de aerogeneradores, lo que vemos es que también prácticamente el 90% está copado por 2 proveedores, Siemens Gamesa y Vestas, una altísima concentración de, digamos que, de los productos para estos parques, ¿no? Si hablamos de cables, también en Europa vemos que pues diríamos que el 80% de los cables los instala o los provee un proveedor, JDR. Y lo mismo ocurre con la otra gráfica que tenemos en la derecha, en este caso, ¿no? Es decir, en un par de proveedores se concentra el 80 o el 90% de este suministro, siendo auténticos cuellos de botella y limitando incluso la producción de este tipo de equipos para el desarrollo de los parques eólicos. Por eso es necesario mejorar la cadena de suministro, ampliarla. Otro de los puntos importantes son los promotores. Veis que los principales promotores que desarrollan estos parques eólicos, si investigáis en sus nombres, os encontraréis que son las grandes compañías energéticas del
de Europa prácticamente, tanto de España como de los países del norte de Europa. La mayor parte de ellas proceden del mundo del oil and gas, es decir, son compañías petroleras que han iniciado una conversión hacia las energías renovables e incluso muchas de ellas se han cambiado hasta el nombre, desapareciendo su antiguo nombre relacionado con el petróleo y el gas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Equinor, ¿no? Que era la compañía de petróleo de Noruega. Y varias de ellas más aparecen aquí en este caso, ¿no? Básicamente las grandes compañías alemanas, noruegas y danesas copan la mayor parte de los desarrollos de energía, ¿no? Con algunas participaciones muy relevantes de compañías españolas como Iberdrola o como es la española portuguesa EDP o como Repsol, que aparecen en algunos casos, ¿no? Lo cual es una ventaja a la hora de que nuestra industria se pueda desarrollar y de que podamos desarrollarlos aquí por la experiencia acumulada en estos años, en estos desarrollos que se han realizado. Los principales suministradores también todos ellos están concentrados en Europa, repartidos por un montón de países, entre los que España puede participar y ha participado en esta cadena, a pesar de no haber desarrollado ningún parque eólico offshore en el país, aquí en este caso, ¿no? Tenemos compañías relacionadas con la ingeniería, compañías relacionadas con los estudios geofísicos y con los estudios técnicos que hay que realizar previa a la instalación de este tipo de parques. Tenemos compañías que trabajan en el suministro de las estructuras para el anclaje o para el sistema de fijación al lecho marino, tanto en el ámbito del acero como del hormigón, como las mixtas. Tenemos compañías que se dedican a la fabricación de buques para instalación y para apoyo, desde buques para transporte de personal hasta buques para instalación de aerogeneradores tipo Jack-Up, como citaba anteriormente. Tenemos, digamos que, compañías que se dedican a los sistemas de EPC, de montaje y de operación y mantenimiento. Tenemos compañías que se dedican a la fabricación de subestaciones y tenemos compañías que se dedican a la fabricación de cables submarinos. Y ahí para terminando, y 2 o 3 minutos más y cierro. Para sostener todo este desarrollo de eólica offshore y que el coste, el LCOE del coste energético, en este caso, podamos llegar a esos 40, 50 euros el megavatio en los próximos años o de forma inmediata, ¿no? En este caso, y que podamos seguir reduciendo ese coste que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años de forma muy relevante, ¿no? Desde los 150 euros el megavatio que hablábamos en 2014-2015. Hay como 5 o 6 líneas estratégicas que serán muy relevantes para que se pueda reducir. Una de ellas es la nueva generación de turbinas con potencias superiores a 15 megavatios. Como os decía, hemos pasado de turbinas en el año 2016 de 4 megavatios a que la turbina que predomine ahora, la turbina media ahora mismo, la potencia media sea de 8 megavatios. Actualmente en el mercado ya turbinas de 13 megavatios, la de General Electric en este caso, que además simplemente con una adaptación de software probablemente puede llegar a 14 megavatios. La generación de turbinas actual podemos decir que está en el entorno de los 15 megavatios. Es de esperar que en los próximos 5 o 6 años las turbinas, se empieza a hablar de turbinas por encima de los 20 megavatios. Es muy importante el impacto que tiene la turbina porque una reducción muy relevante de turbina supone reducir horas de montaje para los barcos instaladores que tienen un coste enorme, supone reducir sistemas de anclaje que tienen una repercusión muy grande, supone, digamos que, minimizar la red de cables en este caso. Con lo cual, el impacto en que la turbina sea cada vez más potente es muy relevante en la reducción de costes para el desarrollo de parque eólico. Otro de los aspectos importantes es la optimización de la fabricación y la logística de los sistemas de anclaje. Los sistemas de anclaje para mayores profundidades que se exigen en estos momentos necesitan reducir sus costes, necesitan industrializarse, necesitan mejorar su cadena logística. La entrada de las soluciones flotantes va a hacer que incluso las soluciones fijas bajen sus costes para seguir siendo competitivas a mayores profundidades. Estos nuevos agentes van a provocar que exista competitividad en esto, ¿no? Y las soluciones flotantes son otras de las que tienen que pasar de fase precomercial a fase comercial, reduciendo sus costes. Los sistemas de transporte de energía también necesitan de innovación y necesitan, digamos, de desarrollos, especialmente en el caso de los desarrollos con la alta tensión de corriente continua. Otro aspecto fundamental es que mejorar la interconexión entre países en Europa para permitir que toda la evacuación de energía sea posible y no generemos islas energéticas como estaba pasando en muchos casos, ¿no? La interconexión del Reino Unido con la Europa central, la interconexión de España, Portugal con Francia, la interconexión entre los países de la Europa central y la interconexión de los países de la Europa central con la Europa nórdica en este caso, ¿no? De hecho, se está invirtiendo y Europa está fomentando el sistema de interconexión. Otro de los aspectos relevantes, como os decía, es el coste de operación y mantenimiento, y para eso la inversión en la gestión de activos, la monitorización y control, en la implementación real de sistemas de inteligencia artificial, de gemelo digital, de tecnologías de analítica de datos, resulta
indispensable para reducir los costes de operación y mantenimiento, es decir, y minimizar el impacto que puede suponer tener que ir a los parques eólicos, tener que desplazar personas, tener que desplazar medios, cuando realmente muchas de estas cuestiones se pueden resolver en remoto y se pueden resolver con tecnologías de este estilo. Y otro de los hitos fundamentales para que la innovación impacte en los costes y en este desarrollo es la combinación con otras tecnologías energéticas, el almacenamiento y la producción de hidrógeno. Se hace necesario que todo este desarrollo que hablábamos de 450 gigavatios en Europa, de más de 600 gigavatios en Asia, para que todo esto sea posible y para que seamos capaces de que la demanda casi con la generación, hace falta almacenamiento y hace falta, digamos, tecnologías que permitan almacenar. Además de las baterías, el hidrógeno son los vectores principales que va a fomentar el desarrollo de la energía eólica offshore en los próximos años. Resumiendo, simplemente tres gráficas que muestran el estado y el posible desarrollo de la eólica offshore. Hay una tendencia actual al desarrollo de la eólica offshore ya consolidada. Hay 22 gigavatios en Europa instalados, en este caso, con países al frente como Alemania, Reino Unido o Dinamarca. Se espera que se incorporen de forma relevante Francia y un poquito más tarde España y Portugal. El coste de la energía producido con la eólica offshore está sufriendo unas drásticas bajadas. Estamos viendo en ese gráfico, se muestra que la eólica marina se empieza a aproximar a la eólica terrestre y se va a aproximar a otras tecnologías en este caso, ¿no? Y va a ser competitiva. Va a ser competitivo. Prácticamente todo apunta en que el año 2023 no necesitará subvenciones. Esto es un hito importante. Reducciones de costes relevantes del 60% para 2040 se esperan en el LCOE. Y la previsión de instalación en Europa resulta muy relevante en este caso, si nos ceñimos únicamente al mercado europeo ya, como tal, ¿no? Entre 230 y 450 gigavatios de potencia instalada, lo cual permitiría que el 30% de la demanda de energía en Europa en el 2050 fuese cubierta por la eólica offshore. España se estima que seguramente en el 2050 debe tener más de 13 gigavatios instalados en eólica offshore. Cerrando ya la ponencia, en España hay un potencial eólico offshore relevante, hay costa, hay recurso eólico, hay infraestructuras, hay tecnología, hay desarrolladores. Solo falta que el marco regulatorio permita su desarrollo. Esperemos que en el año 2021 este marco empiece a aparecer. La transformación ecológica, la electrificación de la economía, el auge de las renovables, hace que la tecnología eólica offshore sea una de las que tiene más potencial para desarrollarse en los próximos años. Y hemos de considerar que la tecnología eólica marina potencia el desarrollo de una industria de alto valor añadido. En el metal, en el naval, en los servicios de ingeniería, en la tecnología, en la industria electrointensiva, se acopla perfectamente con todos ellos, genera empleo cualificado e impacta en el Producto Interior Bruto seguramente industrial de forma muy relevante.